Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes a todos. En esta hermosa tarde estamos acá nuevamente en los estudios del canal Aspa Visión para un programa más del Ministerio Jesucristo Rey y Señor, y para estudiar, para meditar, para comentar y sobre todo para, como dice la Escritura, inquirir, ¿verdad? O sea, averiguar qué tiene Dios para nosotros en este momento, en esta tarde, a través de su palabra. Dios siempre quiere darnos a conocer muchas cosas que Él tiene en su mente y que ha plasmado en las páginas de la Santa Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. Vamos a orar en esta tarde para pedir la guianza de Dios. Padre, en esta tarde te damos gracias por el privilegio de poder estar ante los televidentes para un estudio más de tu palabra. Señor, rogamos la guianza de tu Santo Espíritu, quien es el Maestro Divino, que puede enseñarnos, que puede darnos inteligencia, puede darnos sabiduría y también puede dar entendimiento tanto a mí como a todos los televidentes para comprender cuál es tu voluntad. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Ustedes saben que hemos estado estudiando acerca de la Shekinah, y después de varios estudios o de varios programas en los que estuvimos analizando el significado de la palabra Shekinah, que es la presencia manifiesta de Dios en las páginas del Antiguo Testamento, nos trasladamos a lo que nos dice ya el Nuevo Testamento acerca de Cristo, ¿verdad? Que es nada menos que Dios manifiesto, Dios hecho hombre, y que se manifestó, como dijo Juan, se manifestó en ese tiempo a los apóstoles y a los discípulos y a sus contemporáneos, ¿verdad? Y lo interesante es que dice que ellos fueron realmente testigos, tanto que hay un momento en el que ustedes recuerdan que en el libro de los Hechos los apóstoles son interrogados, son capturados, son azotados y son reconvenidos, ¿verdad? Son como regañados porque están predicando de Cristo, y entonces ellos dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, o sea, no podemos dejar de testificar, no podemos callar. Ellos dicen que también que es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo paradójico, como sabemos, lo paradójico de la manifestación de Cristo y después de la muerte y resurrección de Cristo, lo paradójico es que los mismos judíos atacaron a los cristianos que obviamente habían abrazado las enseñanzas de Cristo y que estaban siguiendo a los apóstoles, ¿verdad? O sea, reconocieron que realmente Cristo sí era el Mesías, el que había sido prometido, y precisamente hemos ahondado bastante en diferentes escrituras en las cuales queda completamente demostrado
que Jesucristo es el Señor y que es Dios mismo manifestado. Hay una escritura que dice Dios manifestado en carne. Es una de las escrituras que demuestran la deidad de Jesucristo, ¿verdad? Y estábamos en el capítulo anterior hablando del libro de Efesios y estábamos leyendo en el capítulo 2 y verso 18 acerca de la unicidad del Espíritu Santo. Vamos a leer siempre en el capítulo 2 del libro de Efesios. Estamos en el verso 13. Esto lo leímos en la clase anterior, pero la vamos a leer nuevamente. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Los dos pueblos obviamente es el pueblo de Israel y los gentiles, ¿verdad? Que ahora somos nosotros, pero que en esa época obviamente los gentiles eran los griegos y eran todos los habitantes de la región de Palestina, donde se comenzó a predicar el evangelio, aunque poco a poco ustedes saben que se fue extendiendo. Los apóstoles, sobre todo Pablo, cuando fue constituido apóstol y comienza su trabajo apostólico, Pablo es uno de los que más viaja, ¿verdad?, a diferentes lugares. Él viaja, por ejemplo, al Asia Menor y viaja a algunas ciudades de Grecia. Dice en el verso 15: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Imagínense ustedes, dice la ley, pero no abolió toda la ley, sino que solo la ley relacionada con, dice expresadas en ordenanzas. No dice exactamente qué, pero hay que entender que lo que Cristo abolió fueron las leyes relativas al sacrificio, ¿verdad? O sea, leyes, por ejemplo, de honrar al padre y a la madre, no fueron abolidas por Cristo. Cristo no abolió la ley en contra del asesinato, ¿verdad? Cuando el decálogo dice no matarás, ese tipo de leyes no fueron las que Cristo abolió. Recuerden ustedes que Cristo dijo que había venido a cumplir la ley. O sea, Cristo declaradamente dijo: yo no vine a abolir la ley, vine a cumplir la ley. Y la ley era precisamente que había que hacer un sacrificio por el pecado. Cristo vino, ya hemos visto, y los que conocen la Escritura saben que Cristo es el precio de la expiación por el pecado del pueblo de Israel en primer lugar, pero se extiende al pecado del mundo entero, ¿verdad? Porque por eso dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, desde ese momento ya el profeta Juan, que era primo de Jesús, ¿verdad?, lo declara como el Cordero de Dios que quita el pecado, no solamente de Israel, sino, imagínense ustedes, el alcance del profeta Juan, porque dice el que quita el pecado del mundo. O sea, Juan era un hombre sumamente entregado a Dios y era un profeta. Recuerden ustedes que era un tipo de profeta realmente, desde el punto de vista, digamos, histórico, le llamaban a este tipo de profetas ascetas, ¿verdad? Aunque los ascetas sabemos que era una especie de secta filosófica, ¿verdad? De ahí viene el ascetismo. Los ascetas fueron un grupo de seguidores de un filósofo griego que renunció a todos los bienes materiales. O sea, era gente que trataba de sobrevivir con lo mínimo, o sea, simplemente con comer bastaba. Entonces el tipo de personaje que como en el caso de Juan el Bautista, dice que solo sobrevivía con miel silvestre y él comía, como diríamos en Guatemala, comía grillos, ¿verdad? Porque las langostas, no habla de langostas porque hay langostas en el mar, ¿verdad? Recuerden ustedes que las langostas de mar son aquellos
es una comida exquisita, ¿verdad? Y carísima. Pocos comen langosta, digamos, básicamente es una comida, diríamos en Guatemala, para ricos, ¿verdad? Porque la langosta es cara. Pero allí dice la escritura que Juan el Bautista comía langostas, pero se refiere a las langostas, a los insectos, ¿verdad? O sea, él comía insectos y miel silvestre. Entonces, Juan dice que también estaba vestido de piel de camello, o sea, de pieles. No era un personaje que hubiera tenido, digamos, no tenía una ascendencia real, ¿verdad? Él era un hombre del pueblo y el padre de Juan el Bautista, ustedes saben que fue sacerdote y que se quedó mudo porque el ángel, antes de que naciera Juan, porque la mamá de Juan era estéril, entonces Dios le envía un ángel y le avisa que la esposa del papá de Juan iba a quedar embarazada, ¿verdad? Y no lo creía, y entonces como no le creyó al ángel, el ángel le puso esa señal que durante los 9 meses de embarazo no iba a poder hablar, y efectivamente cuando salió del templo salió mudo, y hasta que nace el bebé, o sea, hasta que nace su hijo Juan, él recobra el habla. Pero volviendo acá, estamos en estos pasajes tan interesantes del libro de Efesios. Dice en el verso 16: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Fíjense qué interesante, porque podríamos pensar que se refiere al cuerpo de Cristo. Dice reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Pero también podríamos pensar en que después la Escritura nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo no es solamente en la Santa Cena lo que el pan representa. Recuerden ustedes que el pan representa el cuerpo de Cristo, no es el cuerpo de Cristo. Ya sabemos que una de las diferencias teológicas entre la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana Evangélica es que en la Iglesia Católica sí se cree en la transubstanciación. Ustedes saben que eso consiste en que ellos genuinamente piensan que al comer la hostia o al comer el pan, están comiendo literalmente el cuerpo de Cristo, y al beber el vino están bebiendo la sangre de Cristo. Pero nosotros sabemos que solo representa, el pan solo representa el cuerpo y el vino solo representa la sangre. Ahora, cuando dice aquí mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, o sea, por supuesto en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo lo reconcilia Cristo, porque Él recibe el castigo. Recuerden ustedes, según Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, dice Isaías, fuimos nosotros curados. Dice, matando en ella las enemistades. Desafortunadamente, porque así es la naturaleza humana, ustedes saben que Cristo muere y Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, y Cristo quita el pecado del mundo. Pero recuerden que quita el pecado del mundo que se vuelve a Dios, el pecado del mundo que reconoce a Cristo como su Salvador, el pecado del mundo, entre comillas, del mundo que va a renunciar al mundo. O sea, el concepto de mundo también es una palabra que tiene diferentes acepciones, ¿verdad? En primer lugar, mundo sabemos que es el globo terráqueo, ¿verdad? Es la tierra. Pero mundo también se le llama a la sociedad completa que habita en este mundo. Todos somos parte del mundo. Entonces, incluso ustedes saben que existe la expresión todo el mundo vengan para acá, o sea, está llamando a todos los que están ahí, ¿verdad? O en la Escritura, cuando habla de mundo, se refiere a la sociedad que no ha abrazado el cristianismo. Entonces, la Escritura en el Nuevo Testamento llama mundo a la sociedad no cristiana, ¿verdad? Entonces, obviamente, este concepto de mundo es también, tiene muchas acepciones. Dice,
porque vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, en el verso 17. Porque por medio de él unos y otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y de esto estábamos hablando en estos últimos programas. Hemos estado hablando acerca de que ahora tenemos nada menos que la bendita y maravillosa presencia del Espíritu Santo desde hace 2000 años, ¿verdad? Desde el momento en el que Cristo resucita, se está 40 días en la tierra manifestándose, dice la Escritura, a unos 500 discípulos. O sea, se manifestó a sus apóstoles. Recuerden ustedes que de repente ya él resucitado, después de la resurrección, se aparece adentro de una estancia, digamos, de una habitación donde están los discípulos, o donde están algunos de los discípulos, entre los cuales recuerden ustedes que no estaba Santo Tomás. Y de allí viene la incredulidad de Santo Tomás, porque Cristo se aparece, habla con ellos e incluso les pide de comer, porque Cristo ya resucitado resulta que tiene siempre el cuerpo de carne, porque Él resucita con el cuerpo de carne que Él tenía. O sea, Él resucita con su propio cuerpo. La diferencia es que ya no estaba en el plano, en el mismo plano en el que estuvo, por así decirlo, antes de la crucifixión, porque Él efectivamente murió y cuando resucita, su cuerpo ya es un cuerpo divino, porque Él puede atravesar las paredes. De hecho, Él sencillamente se aparece donde están los apóstoles. Si recuerden ustedes que les pide de comer, ellos le dan de comer y hablan con Él y se dan cuenta que efectivamente resucitó. Y luego se va, Jesús se desaparece sencillamente, y es cuando llega Santo Tomás y él no lo cree y no lo quiere creer, y es cuando dice: si no metiere yo mi dedo en los agujeros de sus manos y tocar el agujero de su torso, ¿verdad?, de su costado, no voy a creer. Y luego ustedes saben que Jesús se vuelve a aparecer a sus apóstoles, ya estando ese apóstol incrédulo, y él sencillamente se postra delante de Cristo y reconoce que Cristo efectivamente es el Señor. Veamos aquí, solo para terminar, en lo que dice en Efesios, que estamos leyendo en el capítulo 2, porque por medio de él unos y otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. De eso hablamos en la clase anterior. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y este es, por así decirlo, esta sería el gran objetivo divino. Este sería el gran propósito que Dios tiene para el hombre, que es morar, habitar, vivir Dios con el hombre. O sea, Dios quiere vivir con el hombre. Dios siempre ha querido vivir con el hombre, pero el problema es que Dios, dice la Escritura, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Dios es, como ustedes saben perfectamente, tiene muchas características, y todas sus características, o todas las características de la personalidad o del ser de Dios son virtudes. Entonces, una de las virtudes principales de Dios es la santidad. La santidad, en una palabra, ustedes saben que consiste en estar apartado de todo pecado, o sea, de toda forma de maldad, de toda imperfección moral y de toda maldad, de toda injusticia. Entonces, Dios está 3 veces apartado de eso, porque recuerden ustedes que Dios es 3 veces santo. Dice en Apocalipsis que los ángeles y los serafines están continuamente diciendo santo, santo, santo,
el Señor Dios Todopoderoso es santo. O sea, a eso se refiere el Padre Nuestro cuando Cristo les enseña a orar a sus discípulos. Recuerden ustedes que el Padre Nuestro es un modelo de oración. Desafortunadamente, por razones que ustedes comprenden perfectamente, en la Iglesia Católica el Padre Nuestro se usa no solo como un modelo de oración, sino se usa como una oración que ustedes saben que se repite literalmente. Entonces, el hecho de repetir la oración literalmente no quiere decir que uno la está cumpliendo, porque por ejemplo dice santificado sea tu nombre y no sabemos realmente, no hemos entendido muchas veces muchas palabras, no entendemos, no podemos entender algo que no estudiamos. O sea, no quiero ofender a nadie, no quiero decir que no tenemos la capacidad intelectual de entender. No estoy diciendo eso. Por supuesto que todos ustedes y todos los que en determinado momento escuchen algún estudio bíblico tienen la capacidad intelectual de entender, pero solo podemos entender aquello en lo cual nosotros nos aplicamos, aquello que nosotros leemos, aquello que nosotros empezamos a, como decían antes, a rumiar en la mente. Recuerden que la palabra de Dios Dios mismo le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces, que seas muy valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Pero le pone a Josué Dios una condición, le dice acerca de la palabra de Dios, acerca de la ley, le dice cuida guardar los mandamientos de esta ley, no te apartes de ellos ni a diestra ni a siniestra, sino que de día y de noche meditarás en ellos, porque entonces dice, esa es la clave del éxito para todos aquellos que ya conocen la clave del éxito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, todo puede salir mal si tú no tienes en cuenta la palabra de Dios, si tú no te encomiendas a Dios, si tú realmente no le pides a Dios que te ayude, que te guíe, que te guarde del mal. Ustedes saben que todas las madres, cuando sus hijos tienen que irse, ya sea de niños porque tienen que ir al colegio o incluso de adultos cuando tienen que ir a trabajar, las madres siempre encomiendan a Dios a sus hijos, porque ellas no pueden estar con sus hijos cuidándolos, pero ellas saben que Dios sí puede cuidarlos. Entonces, las madres que generalmente tienen fe y que son las que realmente nos aman, porque todos debemos reconocer que la persona que más nos ama siempre es nuestra madre. Incluso la madre ama más que la esposa y la madre ama más que el padre. Esas son cuestiones de la vida que no tengo yo por qué enseñarles, ¿verdad? Yo en algún momento tal vez les confesé que yo no entendí el amor profundo que mi mamá sentía por mí, sino hasta cuando ella ya estaba muerta. Desafortunadamente ya muy tarde, porque ya había muerto ella. Ella murió de cáncer hace muchos años, imagínense ustedes, murió en el 84. Entonces, cuando ella ya había muerto y después de algunos meses, a mí me regalaron una copia de la fotografía de ella en blanco y negro, y hasta entonces pude yo entender, al ver el rostro de mi madre, que ella realmente había sido la mujer que más me amó, ¿verdad? O sea, el amor de la madre es el amor más grande que pueda haber en la tierra. Entonces, volviendo acá, estamos en la analogía o en la comparación de que la presencia de Dios, la Shekinah divina, que en el Antiguo Testamento ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto, se manifestaba Dios a través de la nube, a través del fuego. Luego Dios cumple su palabra, la palabra profética, por así decirlo, que dio el profeta Isaías, de que iba a estar nada menos que en la tierra
iba a venir él personalmente, porque hay diferentes pasajes en el Antiguo Testamento donde dice específicamente que Jehová va a salvar a su pueblo, o sea, que Jehová mismo iba a ser el Salvador. Y recuerden ustedes que el significado de la palabra Jesús es Salvador, o sea, Jesús es el Salvador y Jesús es el Señor. Cuando la Escritura dice Jesucristo es el Señor, y también leíamos lo maravilloso de la unicidad de Dios. Recuerden que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son Dios y son uno solo. Para nosotros ya no hay problema en entender eso, en creer esa divinidad de Dios, como Dios es uno solo, pero se manifiesta en las tres divinas personas. Ahora hemos pasado a otro punto de vista, porque estamos, por así decirlo, en otra época de la Shekinah, en otro periodo que ha sido un periodo de 2000 años, porque recuerden ustedes que Jesús resucita, pero promete que va a venir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo efectivamente desciende el día de Pentecostés. Ustedes saben, 50 días después de la crucifixión, exactamente en la fiesta de Pentecostés de ese año, de la muerte de Cristo, viene el Espíritu Santo cuando Cristo ya ha ascendido. Cristo tiene 10 días de haber ascendido al cielo, y los apóstoles y los discípulos esperan la promesa que Cristo les hizo, y tienen ellos la bendición de una Shekinah. ¿Cómo se da esa Shekinah en el día de Pentecostés? Porque dice que se les aparecieron como lenguas de fuego. Ahora hemos pasado a una manifestación del Espíritu Santo que ya no es visible, pero por ser una manifestación divina, siempre estamos siempre en el tema de la manifestación o de la presencia manifiesta de Dios. Solo que en este caso, todas las manifestaciones del Espíritu Santo son invisibles, pero aunque son invisibles, por ser manifestaciones de la presencia de Dios, podemos decir que son la misma Shekinah, ¿verdad? O sea, es una manifestación que tal vez ya no se puede ver como en el Antiguo Testamento, ya no se puede ver la nube, o ya no se puede, como cuando estaba Cristo, dice, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, ya no podemos ver, ya no podemos ver en un sentido general, pero es posible, en un sentido específico, sí es posible que tú veas a Cristo, y es posible que tú veas al Espíritu Santo. Aunque no lo crean, yo al principio de mi vida cristiana le pedí a Dios que quería ver al Espíritu Santo, y aunque ustedes no lo crean, no sé si ya escucharon ese testimonio mío, pero el Señor me permitió ver en visión. Ustedes saben lo que es una visión, ¿verdad? Una visión no es una imaginación, o sea, tú la imaginación la tienes adentro de tu mente. Tú te puedes imaginar un durazno o un limón y puedes imaginarte miles de cosas, pero están en tu mente. La visión no es la imaginación, tampoco es una alucinación. Porque la alucinación, si tú la ves fuera de ti, pero la ves como producto de una intoxicación. Por ejemplo, los que se alcoholizan demasiado, es posible que vean visiones, ¿verdad? O sea, que alucinen, que no se llaman visiones, sino alucinaciones. O que puedan estar enfermos, por ejemplo, si se intoxican con alguna comida muy mala, ¿verdad? Entonces pueden alucinar. Pero la visión es una proyección que Dios mismo hace o te hace, porque la visión, recuerden ustedes que es personal. O sea, tú puedes tener visiones, y esas visiones, estamos hablando de visiones de Dios. Tú puedes tener visiones que obviamente Dios mismo te va a dar, te va a proyectar, por así decirlo, te va a permitir que tú las veas. Y se llaman visiones porque tú las ves, pero tienen la característica de que solo tú las puedes ver. Las visiones no son generalmente colectivas, las visiones son personales. Y recuerden ustedes que el apóstol Pedro lo enseñó, dijo
cuando ellos recién recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, dice que empezaron a hablar en otras lenguas y toda la gente se acercó para ver qué pasaba, y la gente dice que pensó que estaban ebrios, que habían tomado. En Guatemala se dice que estaban bolos, ¿verdad? Que habían chupado, se dice en Guatemala. Pero ustedes ya me entendieron. Ellos pensaron que estaban alcoholizados, que habían bebido. Y Pedro les dice, no, ellos no han bebido porque algo así que eran como a las 3 de la tarde. Entonces les dice, no, esto es lo que prometió el profeta Joel, que en los postreros días derramaría Dios de su Espíritu Santo, y los jóvenes verían visiones y los ancianos soñarían sueños. Entonces tú puedes ver en visión a Dios, tú puedes ver en visión a Jesucristo, tú puedes ver en visión al Espíritu Santo si Dios te lo permite. Yo solo les estoy contando que yo le pedí a Dios ver al Espíritu Santo y Él me concedió ver. En la visión yo veía un templo no muy grande, y veía el altar de ese templo, y detrás el altar estaba forrado como de una alfombra un poco corinta, y detrás en la pared del altar había un velo. Lo interesante es que sobre ese altar había una llama como de fuego que ardía del lado izquierdo del altar, del lado izquierdo frente a mí, ¿verdad? O sea, estando yo frente al altar, la llama ardía en mi lado izquierdo, y la llama tenía la altura más o menos de un hombre, pero era una llama de fuego. Ustedes saben cómo es el fuego. Sin embargo, no era de color del fuego. Por ejemplo, el color del fuego de la leña es amarillo anaranjado, que tiene partes oscuras, partes cafés. Ustedes conocen cómo es el color del fuego de la leña. No tenía ese color. Y también ustedes conocen el color del fuego del gas. En la estufa es un fuego azul. Tampoco era el color del fuego del gas propano. Fíjense que era un fuego del color de un tipo de azul que solo puedo, para darles a ustedes la idea del color de ese fuego, es del color de unos ojos, porque hay diferentes colores de ojos azules. Ustedes lo saben, hay diferentes tonos de ojos azules, así como hay diferentes tonos de ojos verdes. Lo digo porque el iris del ojo, que es el que tiene el color, es como cristalino, ¿verdad? Entonces el color del fuego divino del Espíritu Santo que yo vi en la visión era como de unos ojos azules, pero de un azul suave. No es el azul penetrante y fuerte de los ojos, por ejemplo, de los suizos, sino que de un azul precioso, un azul, digamos, un azul, como hay diferentes colores de azules, no sé si ustedes conocen el cobalto, el azul cobalto, ¿verdad? Pero era un azul suave, era un azul suave. Y era una llama de fuego, y lo maravilloso es que yo podía ver la visión, la misma visión divina, la pude ver durante 15 días continuos en diferentes horas. O sea, en diferentes momentos Dios me permitía ver la visión divina del Espíritu Santo en forma de fuego. Era una llama, pero era la llama del Espíritu Santo. O sea, Dios se te puede manifestar a ti de muchas formas, a través de visiones, y te puede dar sueños. Recuerden ustedes que, por ejemplo, Jacob, ustedes saben que iba huyendo nada menos que después, por así decirlo, de cometer un pecado, porque Jacob le había robado la primogenitura a su hermano Esaú, y entonces se la había robado suplantándolo. Recuerden ustedes que por los mismos consejos de su mamá, él se puso la ropa de Esaú y también se puso la piel de una cabra o algo así, para que su papá sintiera que era velludo, porque Esaú era velludo y el papá tenía que sentir los vellos en la piel, y así engañó Jacob a su papá. La cosa es que recuerden ustedes que
Isaac, que era el padre de Jacob, lo bendice, pero la bendición no le correspondía a él, sino que la bendición le correspondía a su hermano Esaú. Y vino Jacob y le robó la bendición. Recuerden ustedes que cuando llega su hermano Esaú y se entera que Jacob le robó la bendición, llega con el papá y le dice que por favor lo bendiga, y el papá le dice que no, que él ya le dio la bendición a su hermano y que ya no se la puede dar. Y entonces dice que Esaú lloró pidiéndole la bendición a su papá, pero su papá ya no se la dio porque ya se la había dado a Esaú. Miren qué importante y qué increíble también es el valor que le daban los antiguos, al menos Isaac, ¿verdad? Los antiguos patriarcas hebreos, el valor que le daban a las palabras. Y ustedes se dan cuenta que desde esa época para acá, actualmente las palabras ya no tienen valor. Ustedes saben que, por ejemplo, en la política se usa la expresión demagogia, ¿verdad? Que los políticos en general, digamos el 99% de los políticos, no solo de Guatemala, sino del mundo entero, aunque en algunos países obviamente la política es diferente, pero en Guatemala la demagogia, le llaman a las mentiras políticas, ¿verdad? El político, con tal de obtener tu voto, te hace promesas de que él va a hacer, va a volver, va a tornar, va a dar, va a regalar, va a aumentar, y a la hora de la hora no cumple nada, solo son mentiras. Esa es la demagogia de los políticos. Pero en la antigüedad las palabras eran diferentes, o sea, los antiguos tenían, para ellos las palabras eran importantes. Desafortunadamente ya en nuestro siglo, en nuestras sociedades, las palabras hasta dicen que se las lleva al viento, ¿verdad? O sea, ya la gente ya no cree en las palabras, sobre todo que el método de Dios, por así decirlo, de que tú obtengas fe, así como yo obtuve fe, así como tus padres y tus abuelos obtuvieron fe, así como tus hijos y los hijos de tus hijos van a obtener fe, el método de Dios es a través de la palabra. Por eso es que estoy hablando de esto, porque la palabra es importante. Pero ¿qué palabra? No tus palabras, no mis palabras, sino que la palabra de Dios. Mientras a ti llegue la palabra de Dios, incluso no importa si la palabra de Dios te la da alguien de dudosa reputación, o sea, no importa incluso que una prostituta, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad?, de la época de Cristo y de la época actual y de todas las épocas. Ustedes saben que la prostitución ha existido, es tan antigua como la humanidad misma, y actualmente la prostitución continúa, ¿verdad? O sea, eso es algo inherente a las sociedades. Pero vamos a poner un ejemplo. No importa si es una prostituta la que te dice alguna palabra, si es una palabra de Dios, no importa que ella sea la que te lo dice, porque el valor es la palabra que te está diciendo. Mucho más si te la está diciendo un pastor, ¿verdad? Si te la está dando un profeta o si te la está dando un apóstol, obviamente esta palabra es la que tiene valor. Recuerden que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, esa es la importancia, lo importante. Desafortunadamente, ustedes saben que la gente se ha dejado llevar precisamente por el testimonio de los que dan la palabra de Dios, y a veces estos personajes, ya sea internacionales, ya sea nacionales o desconocidos completamente, cuando fallan como seres humanos, digamos cuando caen, por ejemplo, si caen en adulterio o si caen en algún otro pecado. Por ejemplo, hay pastores que han caído en el vicio del alcoholismo, ¿verdad? Entonces, eso como que provoca que la gente ya no les crea para nada lo que están predicando. ¿Por qué? Porque han caído en el alcoholismo. Es solo un ejemplo. Lo importante es siempre la palabra de Dios, no tanto quien te la predica. Entonces, hemos estado en el análisis de que actualmente la Shekinah, la presencia de Dios, ya está nada menos que personificada en el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está en la tierra.
El Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu Santo va a estar en ti solo si Cristo está en ti. O sea, no hay forma de que tú puedas tener una relación con el Espíritu Santo si no es a través de Cristo. De hecho, el importante acto tuyo de fe, de entregarte a Cristo, es un milagro que hace el Espíritu Santo. Porque la Escritura dice que el Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y por lo tanto, cuando dice convence al mundo, se refiere a todo el mundo, se refiere a toda la gente. Y dentro de toda la gente estamos tú y yo. Entonces, el mundo es, como decía al principio, toda la gente que no conoce a Cristo. Después, cuando tú, de alguna forma, es captada tu atención por la palabra de Dios y esa palabra se va depositando, por así decirlo, se va guardando en tu corazón, no solamente en tu mente, no solamente como una teoría, no solamente como un conocimiento, sino que la palabra de Dios va llegando a tu corazón, entonces se va a dar ese milagro. Y en la mayoría, por supuesto, de cristianos se ha dado el milagro de que esa palabra se convierte en un acto de fe de rendirse a Cristo. Obviamente, los que no han dado ese paso de fe de rendirse a Cristo no pueden tener esa relación con el Espíritu Santo. Pero a medida que tú te rindes a Cristo, allí comienza para ti una relación con el Espíritu Santo. También hemos hablado acerca de que ya cuando tú tienes a Cristo en tu ser, en tu corazón, entonces ya como hijo de Dios, Dios te redarguye. Inmediatamente cuando tú quieres hacer el pecado, Dios te está internamente, te está haciendo ver, te está llamando la atención respecto de que no debes decir eso, o no debes hacer esto, o no debes ver aquello, o no debes tomar la decisión que vas a tomar, porque es pecado. Y entonces Dios, que definitivamente rechaza toda forma de pecado, te va a estar redarguyendo. Vamos a terminar ya, casi se nos fue el tiempo, pero vamos a ir a un pasaje del libro de Isaías, donde en el Antiguo Testamento Dios promete nada menos que dar de su Espíritu Santo. Vamos a ir a Isaías. Veamos, el capítulo 32 de Isaías y el verso 15 nos dice, le hace una advertencia a las mujeres de Jerusalén aquí. Isaías le dice: de aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá, temblado, indolentes, turbaos, o confiadas. Está dando una profecía el profeta Isaías a las mujeres. Miren que aquí es una profecía específica a las mujeres. Dice: despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio, golpeándose el pecho, lamentando por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría, porque los palacios quedarán desiertos. Recuerden ustedes que el profeta Isaías es uno de los profetas que vio la deportación, y que hubo dos deportaciones del pueblo de Israel. Una es hecha por los asirios en el año 622 antes de Cristo. Esta es una deportación que ordena el rey Nabucodonosor II, y llevan a las 10 tribus. Recuerden ustedes que las tribus de Israel, que son 12, se habían dividido en los dos reinos del norte, que tenía 10 tribus, y el reino del sur, que era Judá, que se quedó con 2 tribus. El reino del norte, que son las 10 tribus, fue la primera que fue deportada a Nínive en el año 622 antes de Cristo. Nínive, la ciudad que en ese tiempo era del imperio asirio. Pero luego las otras 2 tribus de Judá son deportadas a Babilonia, y es ahí a donde llevan, recuerden ustedes, a Daniel,
en el año 586 antes de Cristo. Y esta deportación es la que en la que el profeta Jeremías tiene mucha injerencia, porque Jeremías profetiza acerca de esa deportación y efectivamente Jeremías le da una duración de 70 años. Más o menos ellos fueron deportados y estuvieron ahí 70 años hasta que ellos por orden del rey Ciro, que ustedes también saben que el rey Ciro fue el que Dios usó, aunque era un rey impío, ¿verdad? Era un rey nada menos que de un imperio politeísta, ¿verdad? Un rey pagano. Sin embargo, el rey Ciro fue el que permitió que el pueblo de Israel regresara, y ustedes saben que gracias a esa, porque eso fue un edicto real, una orden real, que podía regresar el pueblo de Israel y reconstruir su ciudad y sobre todo reconstruir el templo. Y eso es lo que nos cuentan los libros de Esdras y Nehemías, que nada menos que el pueblo de Israel regresa de su deportación de Babilonia y reconstruye los muros y también reconstruye el templo. Pero aquí vamos a leer cuando Dios promete el Espíritu Santo a través del profeta Isaías. Dice en el verso 15, recuerden que les había estado hablando el profeta a las mujeres. Dice en el verso 15: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y miren qué interesante, porque Espíritu está con mayúscula. Entonces está hablando, siempre que habla con mayúscula la escritura del Espíritu, habla del Espíritu de Dios. Recuerden que Dios es Espíritu, entonces es el Espíritu Santo. Dios es el Espíritu Santo, Dios es uno. Así que el Espíritu Santo bendito de Dios es Dios mismo. Él es personalmente. Dios no resuelve los problemas que para Él son capitales, los problemas en relación al hombre. Recuerden que Dios le dio al hombre su imagen y su semejanza. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo formó y sopló en él aliento de vida, y dice que el hombre fue un ser vivo, o sea, fue un alma viviente. Entonces, esa es la razón por la que Dios, por así decirlo, pleitea, entre comillas, ¿verdad? O sea, litiga o discute, a través de los profetas. Ustedes se dan cuenta que Dios mantiene un litigio continuo con el pueblo de Israel. Alguien pensará, bueno, ¿y por qué Dios se preocupó tanto por el pueblo de Israel, que le mandó profetas y les estuvo diciendo que se arrepintieran y que dejaran la idolatría? ¿Por qué Dios no los dejó en eso? Porque Dios es el creador del ser humano. Dios dice la escritura, mías son las almas. O sea, dice Dios que todas las almas son de Él. Pero la diferencia es que, aunque todas las almas son de Dios, las almas, vamos a poner un ejemplo dramático, el alma de Hitler era un alma de Dios. Pero no quiere decir que todas las almas que son propiedad de Dios actúen como Dios quiere. Esa es otra cosa. O sea, Dios es el propietario de todas las almas, de los ateos, de los más terribles, de gente como Hitler, de gente como Mussolini. Recuerdan ustedes que también Lenin, por ejemplo, que fue uno de la época de la Segunda Guerra Mundial. Mussolini y esos personajes eran terribles, ¿verdad? Ellos fueron asesinos, pero eran los líderes de ese entonces. Y resulta que, aunque las almas son de Dios, eso no significa que esas almas hagan la voluntad de Dios. Las almas que se han entregado a Cristo, obviamente de 2000 años para acá, son las almas de los que sí obedecemos o queremos obedecer a Dios. El punto es que Dios está prometiendo aquí en el libro de Isaías que va a derramar del Espíritu Santo. Dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil. Imagínense ustedes el nivel de esta promesa.
porque actualmente el desierto no se ha convertido en campo fértil. Algunas partes, como habíamos platicado, del desierto de Israel, los científicos han logrado que la tierra cambie y ya no sea desértica, ¿verdad? Pero no toda la tierra, sino solo ciertas partes. Dice, y el campo fértil sea estimado por bosque. ¿Se imaginan ustedes? O sea, cuando Israel va a ser un país, por ejemplo, como Guatemala. Ustedes saben que a Guatemala le llaman el país de la eterna primavera. Cuántos bosques y cuántas naturaleza hay aquí. Sin embargo, también ha habido una explotación de los bosques, pero desmedida, y ustedes saben de las grandes extensiones de tierra que desafortunadamente han deforestado en diferentes administraciones del gobierno de Guatemala. Ha permitido que muchas extensiones de terreno sean deforestadas, y ustedes saben que no pueden ser, aunque haya forestación, ¿verdad? No pueden crecer los árboles de la noche a la mañana. Vamos a terminar, ya casi estamos por terminar. Veamos otro pasaje interesante sobre el derramamiento del Espíritu Santo, hasta en Isaías 44. Vamos a ver qué nos dice en el capítulo 1. Dice, ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu, fíjense bien, qué interesante, porque pareciera que está hablando de derramar agua natural, ¿verdad? El agua de la lluvia, pero vean qué tipo de agua está hablando. Parece que está hablando de un agua espiritual, porque dice, yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces nosotros podemos preguntarnos si esta profecía, por ejemplo, que está hecha por Isaías, ya sabemos, unos 700 años antes de Cristo, digamos el siglo 8, o el siglo 8, finales del siglo séptimo. Es una profecía, si esta profecía se cumple, por ejemplo, el día de Pentecostés, porque está hablando de un derramamiento del Espíritu. Dice, mi Espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y nosotros sabemos que actualmente, no solo actualmente, sino que desde hace 2000 años, todos aquellos que rechazaron a Cristo y que siguen rechazando a Cristo, obviamente no pueden tener esa bendición del Espíritu Santo. Por lo tanto, si tú quieres la bendición del Espíritu Santo, debes reconocer que solo lo vas a obtener a través de la persona de Cristo, porque el Espíritu Santo es la bendición más grande, más divina, y no hay palabras para explicar lo maravilloso que es esa presencia del Espíritu de Dios en ti. No hay forma de explicarla, sino solo teniendo tú mismo esa experiencia. Así que esa experiencia tú la vas a poder obtener cuando Cristo mismo te bautice a ti con el Espíritu Santo. Pero antes de que eso ocurra, lo que tú necesitas, recuérdate que hay una serie de requisitos. Siempre hay requisitos. Cuando tú leas la palabra de Dios, cuando tú la estudies, te vas a dar cuenta que ciertas bendiciones tienen determinadas condiciones. Entonces, para que tú puedas recibir el Espíritu Santo, nada menos que necesitas en ti que no haya pecado. Y el pecado, recuerda que solo lo puede quitar la sangre de Cristo. Y como es la sangre de Cristo, o sea, el propietario, por así decirlo, de esa sangre es Cristo. El único que puede aplicar la sangre de Cristo es Cristo. No hay nadie más. Tú puedes orar por alguien y decir, yo te cubro con la sangre de Cristo, o alguien puede orar por ti, digamos tu pastor o algún líder de tu iglesia puede orar por ti y puede decir, te cubro con la sangre de Cristo, pero la sangre es de Cristo. El único que la puede aplicar realmente es Cristo. Nosotros, por supuesto, lo decimos, lo declaramos, pero de declararlo a que eso ocurra hay una diferencia.
puede ser que realmente en ese momento Cristo aplique su sangre y efectivamente suceda lo que te están profetizando o lo que el pastor está orando, pero puede ser que no. Eso depende de ti, de tu fe. Realmente, si Dios ve en ti, recuerda que Dios dice, da gracia a los humildes, pero a los altivos los mira de lejos. Entonces, si tú eres un incrédulo, altivo, eres orgulloso y haces, como decían los jóvenes, haces el mate, o sea, haces la actuación como que realmente sí quieres que oren por ti y como que sí quieres orar y haces como que estás orando, pero realmente solo estás actuando, a Dios no lo puedes engañar. Entonces en ti no va a pasar nada, porque si no lo haces con fe, no lo haces con genuino, con un corazón arrepentido, con un corazón, la Escritura dice, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Desafortunadamente se nos fue el tiempo y ya no tenemos más tiempo. Vamos a orar en esta tarde. Sobre todo, lo más importante es que tú puedas recibir siempre en tu vida un toque del Espíritu de Dios. Vamos a orar en esta tarde dando gracias y sobre todo pidiendo que sea el Espíritu Santo el que pueda hablar a tu corazón, el que pueda convertir tu alma a Cristo, o sea, que Él sea el que te guíe en esa conversión, cómo tú debes cambiar de dirección. Tú vas en esta dirección, pero esta dirección, la Escritura dice que hay camino que al hombre le parece recto, pero su final es de muerte. Entonces tú debes detenerte y pensar y meditar, ¿será que yo estoy yendo hacia la condenación? ¿Será que lo que estoy haciendo, la forma en la que estoy comportándome es una forma inadecuada? ¿Me va a acarrear esto problemas con Dios o me va a acarrear problemas en el futuro? ¿Voy a terminar yo mal? Tú debes meditar en tus caminos. La Escritura nos enseña que debemos meditar, debemos pensar, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo estoy consiguiendo yo el dinero? ¿Estoy detrás del dinero con un interés mezquino, con amor al dinero? Recuerda que la Escritura dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, hasta en eso tú debes detenerte y debes convertirte, o sea, debes cambiar de dirección. No, el dinero es una bendición y Dios te puede bendecir con dinero. Dios te puede bendecir con trabajo y con un buen trabajo, un buen salario, pero tu corazón no debe estar en el dinero, tu corazón debe estar en Cristo. Así que vamos a orar en esta tarde para que Dios te dé esa sabiduría, para que tú puedas detenerte en tu camino y puedas cambiar de dirección, puedas convertirte al Dios verdadero a través de Cristo. Padre, en esta tarde te damos infinitas gracias por tu palabra. Señor, sobre todo que los televidentes puedan tomar la decisión de detenerse en su camino cuando ellos se dan cuenta que su camino no es un camino de bien, no es un camino de justicia, no es un camino de santidad, sino que es un camino de perdición que solo les va a generar perdición. Padre, en el nombre de Jesús, tú envías tu palabra a tiempo, dice, y fuera de tiempo, para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros nos detengamos y para que nosotros cambiemos de dirección y pongamos los ojos, dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, en esta tarde nosotros estamos orando con todo el corazón para que los televidentes puedan poner sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, por favor, que los televidentes no pongan su mirada en los hombres, que no pongan su mirada en los apóstoles o en los pastores o en los evangelistas internacionales o en los grandes predicadores o maestros, sino que pongan los ojos en Jesús, en tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, que en esa obra maravillosa que tú hiciste en la cruz del Calvario, los televidentes puedan encontrar la salvación que todos los cristianos hemos hallado en Cristo Jesús. Padre, y también estamos orando para que sea tu Espíritu Santo el que los guíe y los llene nada menos que de tu amor. Padre, en esta tarde estamos orando para que tu amor, sobre todo, Señor, llegue a cada uno de los corazones de mis hermanos y a cada uno de los corazones de los televidentes que se sienten solos, Señor, que se sienten derrotados, que se sienten abandonados, que se sienten frustrados. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo pueda infundir aliento, Señor, ánimo en aquellos corazones que están deprimidos. Padre, en el nombre de Jesús, obra para que
para que puedan ser libres de la depresión, para que puedan ser libres de la tristeza, para que puedan ser libres de la soledad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que la presencia divina de tu Espíritu Santo se manifieste allí en los hogares, Señor, de mis hermanos, en los hogares de todos los televidentes, Padre, y que sea tu Espíritu Santo divino el que ponga su dedo divino de sanidad, Señor, sobre esos corazones, que haya sanidad interior en los corazones de mis hermanos, no solamente una sanidad física de su cuerpo, Señor, una sanidad de cualquier enfermedad, sino que haya sanidad también interior, sanidad de su alma, sanidad, Señor, en su espíritu. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra que dice que es más penetrante que espada de dos filos, porque penetra hasta las coyunturas y los huesos y discierne los pensamientos, Padre, que tu palabra sea la que lleve a los televidentes la esperanza en Cristo, la esperanza de salvación en Cristo, la esperanza de paz, la esperanza de gozo, la esperanza de felicidad, la esperanza, la palabra de alegría, Señor, en el nombre de Jesús, una palabra para ti de llenura del Espíritu Santo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús lo hemos pedido y lo creemos. Padre, te damos infinitas gracias en el poderoso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.